Hola, soy Juan Leandro Ramírez, médico pediatra, cardiólogo pediatra. La presente es una iniciativa para fomentar el conocimiento en cardiología pediátrica. Comunicación interauricular o defecto septal auricular o CIA. La definición básicamente es una alteración en el desarrollo del tabique interauricular que permite un flujo sanguíneo entre las dos cavidades, entre el atrio derecho al atrio izquierdo, en el periodo embrionario a través del foramen oval o del atrio izquierdo al atrio derecho a través del mismo foramen oval o una comunicación interauricular. La incidencia es una de las cardiopatías más frecuentes, del 8 al 10% de los defectos cardíacos. Tiene una relación hombre-mujer con predilección para la mujer. Por definición son mujeres delgadas, de ojos grandes, pero está más predispuesta a la mujer. Tiene una incidencia de 56 por 100.000 habitantes y del 30 al 50% de las cardiopatías congénitas complejas presentan una comunicación interauricular como parte de su cardiopatía. Hay asociaciones con enfermedades familiares y con trastornos genéticos. Lo vamos a ver. ¿Cuál es la frecuencia de presentación? Entonces, el tabique interauricular tiene unos límites. El tabique interauricular es tiene unos límites. En el límite superior está la vena cava superior y la vena pulmonar derecha. En la parte hacia abajo está la válvula tricúspide. En su extremo más distal está el límite con la vena cava inferior y en su extremo más interno está con el límite con el atrio izquierdo. Las comunicaciones interauriculares se ubican en cualquier punto del septo interauricular. La más frecuente es la que está en el medio, y la que está en el medio se divide en dos, una tipo ostium secundum y otra tipo fosa oval, que es en el 75% de los casos o el 75% de todos los defectos del septo interauricular. Es importante la diferenciación del tipo ostium secundum y tipo fosa oval, que no son lo mismo, pero que en algunos libros describen este tipo ostium secundum y tipo fosa oval como lo mismo. Están ubicadas en el mismo espacio, pero no son lo mismo, lo vamos a revisar. Luego le sigue la segunda en frecuencia, es la tipo ostium primum. Es hasta el 20% de los casos. La tipo ostium primum se correlaciona o es lo mismo que un canal atrioventricular incompleto. Lo vamos a ver también. En frecuencia continua la tipo seno venoso superior hasta el 10% de los casos. Luego sigue la tipo seno coronario, que es hasta el 2% de los casos. Y por último está la tipo seno venoso inferior. Factores de riesgo. La mayoría, como todas las cardiopatías congénitas, son esporádicas. Pero si un padre tiene cardiopatía congénita, el riesgo para sus hijos es del 8 al 10% de transmitírselas, sobre todo en la comunicación interauricular. Hay algunas mutaciones genéticas que han sido implicadas con cardiopatías congénitas, como los factores de transcripción NKX2 al 5, el CX, CSX y la mutación TBX5. Esta mutación TBX5 es muy importante porque da la alteración del síndrome de Holl-Oram. Ese síndrome de Holl-Oram es la alteración en los miembros superiores con una disgenesia de las partes distales de los miembros superiores que se asocia a una comunicación interauricular. Síndromes como Noonan, Down, Klinefelter-Williams, Kabuki, Goldenhar y Elvis Van Creveld también se han asociado a defecto septal auricular. Otros, como los diabetes gestacional, las fenilcetonuria, la influenza, la exposición a retinoides
En el embarazo, AINES, anticonvulsivos, talidomina, el tabaquismo y el alcohol aumentan la frecuencia de presentación de defecto septal auricular. Aquí tenemos los partes del septo interauricular y la formación del septo interauricular, que es importante ya que esto es un trastorno genético. Un trastorno embriopatogénico, perdón. Entonces, dentro de la patogénesis tenemos que saber que hay dos tipos de septo interauricular, que uno está formando el septum secundum, que es más hacia el lado derecho del atrio, o sea, hacia el atrio derecho da el septum secundum, y el septum primum se comunica más con la aurícula izquierda, lo podemos ver acá. En rojo representado el septum primum, que se comunica con la aurícula izquierda o tiene una vecindad con la aurícula izquierda, y el septum secundum, que tiene una vecindad con la aurícula derecha. Funciona el foramen oval, como lo podemos ver acá, como en forma de válvula, en la cual hay este septum primum hace parte de una válvula que puede tapar, adosándose al septum secundum, y tapar el foramen oval. La septación atrial es el origen embriológico del septo interauricular. Se inicia cuando el septum primum aparece y empieza a descender. Representado de verde, empezamos a ver que este septum primum empieza a descender. El ostium primum está en la parte inferior del septo interauricular. Y los cojinetes, cojinete ventro superior y cojinete dorso inferior, empiezan a cerrar la área del ostium primum, que es en la parte inferior. Entonces, hay un ostium primum que inicia, está representado en verde, y empieza a cerrar el septo interauricular, y su porción inferior está tratando de cerrarla el cojinete ventro superior y el cojinete dorso inferior, como lo podemos ver acá. Esta es una relación en una vista ventral en la que está el ostium primum y aquí están los cojinetes endocárdicos en la porción atrioventricular, que están cerrando el defecto. Posteriormente, el ostium primum deja un orificio, que es el orificio del ostium primum. Este orificio del ostium primum se va a tender a cerrar. Se cierra, pero al mismo tiempo, para que en el periodo embrionario haya un flujo entre la cavidad derecha y la cavidad izquierda, se sucede un ostium, o sea, unos puntos de muerte celular, dejando una perforación en la parte superior del septo, que es el ostium secundum. Este ostium secundum son las perforaciones que les acabo de mencionar y queda como un defecto en el tabique interauricular, y se ha cerrado el ostium primum por el ostium primum, que es la pared, y por los cojinetes atrioventriculares. Esta es una vista sagital y esta es una vista ventral, en la cual ya vemos que hay un cierre del ostium primum, pero se originó un ostium secundum en la parte superior. Eso es más o menos a nivel del día 35. Ya sabemos que el ostium primum está formado, pero a nivel del atrio derecho, en su porción del lado derecho, empieza a crecer otro septo, que es el septum secundum. Ese septum secundum también empieza a cerrar el defecto, y este defecto ya empieza a formar una fosa. Esa es la fosa oval. Se cierra dejando una válvula, fosa oval, y el ostium secundum, que está aquí arriba, por medio de la fosa oval, permite el paso de sangre de una cavidad, de la cavidad derecha a la cavidad izquierda. Acá vemos el orificio de la vena cava inferior, acá vemos el orificio del seno coronario. Entonces, el orificio del seno coronario tiene una válvula, es la válvula de Tevesio, que tapa el orificio del seno coronario, y la válvula de Eustaquio, que tapa la vena cava inferior. Esta
Esta válvula es más para redirección de flujo. Entonces, a la válvula de Eustaquio redirige el flujo hacia la fosa oval, pasando por el septum secundum, fosa oval, septum primum, ostium secundum y llega al atrio izquierdo. Esa es la fosa oval y eso es más o menos terminando la embriogénesis en la séptima semana. Este es el resumen de lo que podemos ver. Más o menos a nivel del día 28 crece el ostium primum, septum primum, se cierra el ostium primum. Hay un ostium secundum que se forma por una senescencia o por una muerte celular programada en la parte superior del septum primum y a su vez empieza a crecer el septum secundum, dejando una válvula en la cual el septum primum hace un cierre y posteriormente queda la fosa oval. La fosa oval en el periodo embrionario permite el paso de la sangre de las cavidades derechas a las cavidades izquierdas y lo dirige por la válvula de Eustaquio hacia el lado izquierdo, es por dirección de flujos. Luego, en el periodo del nacimiento del bebé y en el periodo que no es embrionario, cuando ya el bebé no tiene la conexión con la placenta, sucede que nace el bebé, se clampea el cordón umbilical, cambian las resistencias vasculares pulmonares porque el pulmón ya no está ocupado por líquido, sino está ocupado por aire. El flujo de sangre del corazón permite una menor resistencia para ir hacia el lado pulmonar, llena el pulmón de aire, pasan vasos y llega sangre para oxigenarse allá. Posteriormente la sangre viene a través de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Y este aumento de la presión en el atrio izquierdo, porque está llegando la sangre por las venas pulmonares del pulmón, aumenta la presión en el atrio izquierdo y queda una presión por encima del atrio derecho. Y eso hace que se adoce la válvula de la fosa oval y se cierre la fosa oval o el foramen oval. Aquí es la representación embriológica que por medio de la válvula de Eustaquio se redirige el flujo hacia la fosa oval y el paso hacia el atrio izquierdo. De manera que el foramen oval, como ya lo pudimos ver, tiene una función valvular, tiene un anillo en el borde libre del septum secundum que da origen al ostium secundum. ¿Y por qué es importante esta diferenciación? Este tipo ostium secundum se refiere al defecto auricular, a la comunicación interauricular tipo ostium secundum. Esta comunicación tipo ostium secundum es un defecto del septum secundum, como lo podemos ver acá. Y la valva, que es un remanente del septum primum, da origen al defecto tipo fosa oval. Este defecto tipo fosa oval es un defecto del septum primum, para tenerlo presente. La presión en el atrio derecho es mayor en el momento embrionario, de manera que pasa la sangre del atrio derecho al atrio izquierdo. Posteriormente, cuando nace el bebé, la presión en el atrio izquierdo es mayor que en la del atrio derecho y por eso se cierra la fosa oval. La sangre de la vena cava inferior es direccionada hacia el foramen oval por la válvula de Eustaquio, ya lo vimos, pero eso es en el periodo embrionario. Después del nacimiento ocurre un cierre funcional de la fosa oval por un aumento de las presiones y adosamiento del septum primum sobre el septum secundum. Más o menos el cierre funcional se da al mes de vida y posteriormente sucede un cierre anatómico que inicia el segundo mes de vida y termina hacia el año. Al año se supone que debe estar cerrado la fosa oval, pero hasta en el 30% de las personas puede estar abierto la fosa oval y no ser una patología. Entonces, ¿cuándo se determina que es una fosa oval? Sabemos que es una fosa oval cuando el defecto es del septum primum y mide menos de 3 milímetros. Esa de que mide menos de 3 milímetros es el diámetro del defecto. Si mide menos de 3 milímetros es una fosa oval y es un defecto del septum primum. ¿Cuáles son las anomalías cardiovasculares asociadas a comunicación interauricular? Sabemos que son esporádicas, pero se asocia a síndrome ventrículo izquierdo hipoplásico. De manera que en el ventrículo izquierdo hipoplásico tiene que haber un intercambio de sangre entre las dos cavidades
y el mejor lugar para hacer un intercambio de sangre es algo de baja presión y las aurículas son de baja presión. Entonces en ese momento la comunicación interauricular tiene una función vital para que el niño viva. La de transposición de grandes arterias sucede exactamente lo mismo, por lo cual se necesita que haya una mezcla a nivel de cámaras de baja presión. La conexión anómala total de venas pulmonares es otro ejemplo. Entonces, esas son las asociaciones a cardiopatías congénitas complejas. Pero hay una asociación de relevancia, y es que la comunicación tipo seno venoso, que es superior o inferior, en el 90% se asocia a anomalías del retorno venoso. Y el síndrome Lutten-Benker, que es una comunicación interauricular que se asocia a una estenosis mitral. De tal manera que tenemos para las asociaciones la tipo seno venoso superior se asocia a drenaje venoso anómalo o a conexión venosa anómala pulmonar. Drenaje es cuando el flujo es el que lleva la comunicación entre el atrio derecho y el ventrículo y el atrio izquierdo. Esa es la comunicación tipo seno venoso. La comunicación tipo ostium primum se asocia sí o sí a canal atrioventricular. Cuando solamente hay un defecto en el ostium primum, se denomina que es un canal atrioventricular parcial. La comunicación seno-venoso inferior, en la que hay un drenaje venoso pulmonar anómalo del lado derecho y se denomina síndrome de cimitarra. Y la cardiopatía que se asocia a la tipo seno coronario es una vena cava superior izquierda persistente. Entonces estas son las asociaciones con los diferentes tipos de comunicación interauricular. Empezamos por la del medio del septo interauricular. La cardiopatía que permite una comunicación en medio del septo interauricular son dos: el septum secundum o la fosa oval. Van hasta el 70% de las comunicaciones interauricular. La fosa oval o ostium primum es un defecto del ostium primum y se origina por una apoptosis en la parte superior del septum primum que da origen a un defecto que mide más de 3 milímetros. Y el defecto del tipo ostium secundum es un defecto del ostium secundum en el cual hay un diámetro mayor a 3 milímetros. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una fosa oval o una comunicación tipo fosa oval y un foramen oval permeable? Es el diámetro. El diámetro es menor a 3 milímetros. La fosa oval o el foramen oval puede persistir hasta la adultez y si mide menos de 3 milímetros es una fosa oval y no da repercusión. Y puede estar presente hasta en el 30% de los casos. Entonces, aquí, después de ver que las fosas ovales son diámetros menores a 3 milímetros, tenemos que decir que las comunicaciones interauriculares se dividen en pequeñas, medianas y grandes. Las pequeñas son las que tienen un diámetro de 3 a 5 milímetros. Las medianas son las que miden entre 5 y 8 milímetros y las grandes son las que miden más de 8 milímetros. Hay otra clasificación en la cual el defecto septal se compara con la aorta y más o menos nos da los mismos diámetros. Vamos a ver ecocardiografía y diferentes defectos auriculares. Entonces tenemos aquí claramente en medio del septo se ve una comunicación interauricular y esta comunicación no es tipo fosa oval porque no vemos que haya una posibilidad de adosamiento. Entonces esto es una tipo ostium secundum, se debe medir y aquí se ve con el Doppler tipo color en el cual hay un cambio de sangre del lado izquierdo al lado derecho. Aquí tenemos una tipo ostium secundum porque no hay un centro de adosamiento en el cual hay un flujo con Doppler color que permite el cambio de sangre del lado derecho al lado izquierdo y del lado izquierdo al lado derecho.
y acá también hay una ecocardiografía en un 4 cámaras, aquí sí podemos ver que es un 4 cámaras, seguramente subcostal, en el cual, porque podemos verlo claramente el septo, en la vista de 4 cámaras subcostal, sí podemos ver la integridad completa del septo interauricular, de manera que este es un subcostal de 4 cámaras, en el cual se ve un defecto en la mitad del septum secundum, del ostium secundum, porque no hay una válvula. Entonces esta es una tipo ostium secundum. Y la tipo fosa oval es esta, en la cual vemos que hay un defecto en el ostium primum que no permite el adecuado cierre, y hay un ostium secundum en el cual hay un cambio de sangre, pero este diámetro mide más de 3 milímetros, de manera que es una comunicación interauricular tipo fosa oval. Y aquí lo podemos ver claramente en esta pieza anatómica, en el cual este es el ostium primum y este es el ostium secundum. Y el defecto, aunque está presente, se ve que hay una válvula ahí por el ostium primum, y esto es una tipo fosa oval. Es importante hacer la diferenciación de estos dos tipos, y además es importante que tengamos claro que la comunicación interauricular tipo ostium secundum o tipo fosa oval se puede tratar por vía hemodinámica, quiere decir por cateterismo cardíaco. Con cateterismo cardíaco podemos cerrar el defecto interauricular que está en la mitad, tipo ostium secundum o tipo fosa oval, pero para saber que debemos cerrarlo tenemos que medir los bordes y saber que es apto para el cierre hemodinámico por cateterismo. Y tenemos que medir los bordes en los extremos, para saber si lo podemos mandar a cierre por hemodinamia. El borde adecuado debería ser mayor a 5 milímetros, y estos son los bordes que tenemos que medir para poder decirle al hemodinamista si se puede cerrar o no se puede cerrar. Hay un borde retroaórtico que es entre la comunicación interauricular y el anillo de la aorta, un borde de la válvula atrioventricular que es entre la comunicación interauricular y la válvula AV, un borde de la vena cava superior que es entre la CIA y pues la vena cava superior, un borde de la vena cava inferior que es entre la CIA y la vena cava inferior, un borde contraórtico que es entre la CIA y la pared superior del atrio, y un borde de la vena pulmonar superior derecha que es entre la comunicación interauricular y la vena pulmonar superior derecha. Cualquiera de estos bordes, a excepción del borde retroaórtico, tiene que ser mayor de 5 milímetros para poderlo cerrar por cateterismo cardíaco. Entonces, vamos a ver los bordes. Entonces, tenemos en la vista de 4 cámaras, tenemos el transductor colocado en la parte de 4 cámaras, que quiere decir en el borde external izquierdo hacia el medio de la clavícula, por debajo del quinto espacio intercostal, con la marca del transductor mirando hacia la axila del paciente. Vemos esta imagen, y en esta imagen podemos ver que hay un septo que sí podemos medir, que es el borde que está el septo interauricular, y su límite son las válvulas atrioventriculares que están acá. Entonces ese borde lo medimos y se denomina el borde de la válvula atrioventricular. En un eje paraesternal, eje corto, quiere decir que el transductor está ubicado en el paraesternal izquierdo, inmediatamente pegado al esternón, y más o menos a nivel del tercer o cuarto espacio intercostal, con el transductor mirando hacia la axila derecha. Sacamos esta vista en la cual tenemos la válvula aórtica en el centro. La válvula aórtica siempre está en el centro, y las cavidades derechas rodean la válvula aórtica, lo mismo que la arteria pulmonar. Entonces tenemos que este es el atrio izquierdo, el atrio derecho, ventrículo, válvula tricúspide, ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho, válvula pulmonar y arteria pulmonar, de manera que miren que la aorta siempre está rodeada por las cavidades derechas y la aurícula izquierda. En este punto, en la parte que tenemos que
hay una valva aórtica. Esta es la valva aórtica que se comunica con el septo. Esta valva aórtica que se comunica con el septo es la válvula no coronariana, de manera que tenemos que esta es la coronaria izquierda y esta es la coronaria derecha. Pero la no coronariana se comunica con el septo interauricular y aquí podemos medir que es un borde retroaórtico, que es el que está pegado a la aorta. Este no es tan importante porque se puede dejar el dispositivo de cierre interauricular haciendo una muesca sobre la aorta y se puede dejar ahí adecuadamente anclado. De manera que este borde no es el más necesario para el cierre por vía hemodinámica. Este borde puede estar ausente y aún así poderse cerrar la comunicación interauricular. Pero aquí sí podemos ver un borde contraórtico que es entre el septo interauricular y el techo de los atrios. Este sí debe ser mayor a 5 milímetros. Ahora hay otra posición, este es un subcostal eje corto. Subcostal eje corto quiere decir por debajo de las costillas y ubicamos un eje corto sabiendo que la válvula aórtica está en el medio y sabemos que por la parte inferior está el borde de la vena cava superior. Este borde de la vena cava superior es el borde de la vena cava superior y debe ser mayor a 5 milímetros. Y si lo angulamos, está el borde de la vena cava inferior. En este es una proyección al revés, en el cual vemos la vena cava inferior. Eso es en el subcostal eje corto. Y en el subcostal eje largo, en este subcostal eje largo, de manera que es una vista por debajo de las costillas, pero podemos ver las cámaras que son los atrios, están acá en la parte inferior y los ventrículos están en la parte superior. Y aquí podemos ver un eje largo en el cual vemos el septo interauricular y este borde es el borde de la vena pulmonar superior derecha, que muchas veces está alterado en la comunicación interauricular y hay que vigilarlo. Cuando ya sabemos que los bordes son adecuados, que miden más de 5 milímetros, excepto el borde retroaórtico, y sabemos que tiene un orificio en el cual vemos los bordes adecuadamente formados, podemos decir que se puede mandar a cerrar por vía hemodinámica. Como vemos acá, este dispositivo tipo Amplatzer parece una sombrilla de dos bordes, o sea, una doble sombrilla. En la mitad estaría el septo interauricular. Con ecocardiografía se puede evidenciar que esté adecuadamente anclado o por vía hemodinámica disparando con medio de contraste para que no haya un shunt de derecha a izquierda y que no haya persistencia del septo interauricular y los bordes queden adecuadamente fijados. Eso es el cierre por vía hemodinámica, que tiene unas complicaciones muy bajas, menores al 1%, y que en mujeres o en hombres también da algo importante, y es que no deja cicatriz. Pasamos a la comunicación interauricular tipo seno venoso. Y se da por reabsorción en la porción del septum secundum y que da origen a una comunicación interauricular. Cuando las localizaciones están en la vena cava superior, es que casi condición sine qua non que haya una inserción de la vena pulmonar derecha alterada hasta en el 90% de los casos. Y cuando está cerca de la vena cava inferior hay un atrapamiento, un secuestro del lado pulmonar derecho y se llama síndrome de cimitarra, que es el 10% de los casos. Entonces vemos acá, este es un subcostal de 4 cámaras en la vista para la vena pulmonar superior derecha y vemos que acá hay una vena pulmonar que debería estar llegando al atrio derecho, pero que está aquí en el atrio izquierdo debería estar llegando y acá está llegando al atrio derecho. Entonces eso es un drenaje anómalo. Y este es un subcostal sagital en el cual vemos el drenaje en lo mismo que podemos describir. En el subcostal eje corto, por debajo de las costillas, vemos el drenaje de la vena inferior, de la cava inferior, llegando al atrio derecho, pero también vemos otro drenaje, y este drenaje anormal es un secuestro pulmonar que se llama síndrome de cimitarra. El otro tipo de comunicación interauricular se llama
tipo seno coronario. Entonces es una ausencia en la pared del seno coronario y una comunicación con el atrio izquierdo. Entonces este es el seno coronario. Sabemos que el seno coronario tiene una válvula que es la válvula de Tevesio, Tevesio el seno. Esa es la válvula de Tevesio y cuando hay una ausencia en su pared y una comunicación con el atrio izquierdo se llama una comunicación interauricular tipo seno coronario, que es muy infrecuente. Y tiene una relación muy importante, es que hay una alteración en posición del nodo atrioventricular que está delante del seno coronario y se asocia, como ya les mencioné, a vena cava superior izquierda persistente. Se asocia a vena cava superior izquierda persistente y lo tenemos acá. Vena cava superior izquierda persistente, vena cava superior izquierda persistente, que en su mayoría drena al seno coronario. Este es el seno coronario, que llega la comunicación de la vena cava superior izquierda persistente, pasa por el seno coronario normalmente y llega al atrio derecho. Pero para que haya una comunicación interauricular tiene que haber esta condición, una comunicación entre el atrio izquierdo y el atrio derecho. Entonces el seno coronario destechado, como en este caso, permite una comunicación interauricular a través del seno coronario que hace shunt entre el atrio izquierdo, que tiene mayor presión, al atrio derecho, y entonces hay un flujo anormal. Y hay un síndrome que es el síndrome de Rahip, en el cual hay una vena cava superior izquierda persistente drenando al techo del atrio izquierdo, o sea que esto es desoxigenado, y además se asocia a una comunicación interauricular, porque debería drenar al seno coronario, pero el seno coronario está ausente. Entonces es el síndrome de Rahip, en el cual hay una comunicación interauricular y una vena cava superior izquierda persistente drenando al atrio izquierdo en su techo. Y aquí tenemos una comunicación interauricular tipo seno coronario, en la cual hay una mezcla de sangre entre el atrio izquierdo y el atrio derecho, y la dirección de flujo se ve claramente. El seno coronario destechado, una comunicación interauricular, y aquí vemos la dirección de flujo. La aurícula única. ¿Qué es la aurícula única? Pues es cuando no se forma el tabique interauricular, y esto se asocia, es muy poco frecuente, muy infrecuente, y se asocia a cardiopatías congénitas complejas, como la heterotaxia visceral y los teratógenos en etapas muy tempranas que originan una aurícula única, como la que tenemos acá, en un corazón que tiene una cardiopatía congénita compleja y una heterotaxia. Y nos queda, por supuesto, la última del defecto del tabique interauricular, y es en la parte inferior y se llama ostium primum. Los defectos en el tipo ostium primus, que es en la parte inferior del septo interauricular, es un defecto de los cojinetes endocárdicos, porque sabemos que el tabique dorsoventral los tabiques dorsoventrales y dorsolaterales son los que cierran la parte inferior del tabique del ostium primum, y cuando esto no se cierra forma una tipo ostium primum, una comunicación interauricular tipo ostium primum, pero esto es indistinto de un canal atrioventricular parcial, de manera que las CIAs tipo ostium primum son canal atrioventriculares parciales hasta que no se demuestre lo contrario, y representan hasta el 20% de los casos de las comunicaciones interauriculares. Y lo vemos en esta ecocardiografía, en la cual tenemos un subcostal de 4 cámaras. En el subcostal de 4 cámaras podemos ver el septo interauricular, y en este momento podemos ver que hay un atrio izquierdo y un atrio derecho, y hay una ausencia de conexión en la parte inferior y se llama tipo ostium primum, y las válvulas atrioventriculares están al mismo nivel, de manera que esto es un canal atrioventricular tipo parcial, como está acá. Y un defecto en el ostium primum es una CIA tipo ostium primum, que es igual a un canal atrioventricular parcial. Volvemos a todas las comunicaciones interauriculares, y la fisiopatología de las comunicaciones interauriculares depende del momento en el que lo vemos. En el nacimiento sabemos que el líquido en el pulmón, en el periodo embrionario, está lleno de líquido, de manera que hay una resistencia vascular pulmonar aumentada, porque está lleno de líquido y no permite el paso fácil de sangre. O sea que tiene una capacidad de distensión del ventrículo derecho grande, porque tiene que vencer una resistencia grande.
pero posteriormente el niño respira. El líquido abandona los pulmones. El líquido abandona los pulmones y entonces cae la resistencia vascular pulmonar. Entonces, al caer la resistencia vascular pulmonar, empieza a haber flujo hacia el pulmón. Y en ese momento hay un aumento del flujo hacia el lado pulmonar. ¿Y por qué hay un aumento de flujo hacia el lado pulmonar? Porque hay una comunicación entre las dos aurículas. Y como lo mencionamos, la aurícula izquierda tiene más presión que la aurícula derecha. Entonces empieza a haber un exceso de flujo por la comunicación interauricular que se va hacia los pulmones con un cortocircuito izquierda-derecha. Y posteriormente, dependiendo del tamaño del cortocircuito, porque les mencioné que las comunicaciones interauriculares se dividen en pequeñas, moderadas y grandes. Dependiendo del tamaño del defecto interauricular, hay dilatación de las cavidades derechas y un aumento de flujo hacia los pulmones. Ese aumento de flujo hacia los pulmones origina una estenosis relativa de la válvula pulmonar con un soplo mesosistólico, y lo voy a explicar así. Sabemos que las cavidades derechas son cavidades de capacitancia, o sea que pueden distenderse para ocupar volumen sanguíneo. Entonces, sabemos que eso ocurre en las cavidades derechas. Las cavidades izquierdas son cavidades de presión. Por eso el ventrículo izquierdo maneja presiones más altas. Y sabemos que la aurícula izquierda tiene presión más alta. Entonces, sabiendo que el ventrículo derecho y la aurícula derecha son de capacitancia, siempre, fisiológicamente, en todos los humanos se va a cerrar primero la válvula aórtica y luego la válvula pulmonar, normalmente. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo es un ventrículo de presión y el ventrículo derecho es un ventrículo de capacitancia. De manera que se cierra la válvula pulmonar más tarde que la válvula aórtica, porque se demora más tiempo el ventrículo derecho en eyectar la sangre. ¿Cuánto es la demora? Más o menos de 0.12 milisegundos. Eso quiere decir que no es perceptible para el oído humano, de manera que el desdoblamiento que debe haber no es perceptible, pero cuando se sobrecarga más de sangre el ventrículo derecho, se retrasa aún más el cierre de la válvula pulmonar, y entonces la auscultación característica de la comunicación interauricular es un desdoblamiento fijo del segundo ruido que es perceptible para el oído humano, y esa es la auscultación característica. Pero cuando el flujo es muy alto, la válvula pulmonar se torna estenótica relativa, porque aunque tiene un diámetro normal, hay demasiado flujo saliendo del ventrículo derecho. Y esto da origen a un soplo, que es el soplo mesosistólico. Y también un retraso en la eyección, que es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Y esto origina una dilatación del tronco y de las ramas pulmonares. Lo vemos acá, el ventrículo derecho es un ventrículo de capacitancia que con la comunicación interauricular hay un aumento del tamaño de las cavidades derechas y un aumento de la arteria pulmonar y las ramas pulmonares, con una dilatación del lado derecho y una contracción de las venas pulmonares, pero esto no es tan relevante en este momento. La clínica se divide dependiendo del tamaño del defecto. Sabemos que los defectos pequeños, como ya lo mencioné, miden de 3 a 5 milímetros y en su mayoría son asintomáticos, pero los pacientes sí tienen un crecimiento más pequeño, llegan a un percentil menor a 10. En la adolescencia origina una disnea de esfuerzo, y en los adultos que no están tratados pueden originar insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular por distensión, síncope o síndrome de Eisenmenger, que es una hipertensión arterial pulmonar suprasistémica asociada a cardiopatía congénita o comunicación entre los dos circuitos izquierdo y derecho, o embolias paradójicas. Y en los defectos moderados o grandes puede haber una falla de Medro, aún más se queda pequeño el bebé. Fatiga con la alimentación. Fatiga con la alimentación quiere decir que el lactante
come en más de 30 minutos. Los lactantes deberían comerse el tetero en menos de 30 minutos y cuando se lo comen en más de 30 minutos es un signo de alarma. Fatiga con la alimentación. El bebé tiene que hacer pausas para comer y suda en exceso. Infecciones respiratorias frecuentes, rara la insuficiencia cardíaca en lactantes y en niños. O sea, tiene que ser un defecto muy grande. ¿Cuál es la auscultación característica que sabemos que es en la comunicación interauricular y que ya la explicamos? Es el desdoblamiento fijo del segundo ruido con un soplo eyectivo pequeño, suave, mesosistólico. ¿Y por qué se da esto? Por un volumen grande en la arteria pulmonar cuando hay un aumento por el cortocircuito de izquierda a derecha, originando un retumbo diastólico por estenosis tricuspidia también y por estenosis relativa pulmonar. Es la auscultación característica de la comunicación interauricular, es el desdoblamiento fijo del segundo ruido. Esa es la auscultación característica y siempre hay que mencionar cómo percibe uno el segundo ruido pulmonar. Quiere decir que el segundo ruido pulmonar puede estar normal, cuando uno lo escucha normal, o aumentado. Entonces, ¿es un soplo? No, es un desdoblamiento fijo del segundo ruido con un segundo ruido pulmonar de intensidad normal o aumentada. ¿Cuándo hay un soplo mesosistólico? Cuando el defecto es tan grande que origina una estenosis relativa a la arteria pulmonar, de la válvula pulmonar. Entonces, condición sine qua non de la CIA es un desdoblamiento fijo del segundo ruido y no un soplo. La radiografía de tórax es inespecífica. Podemos ver en niños más grandes, en adolescentes y en adultos, una cardiomegalia a expensas de cavidades derechas con un flujo pulmonar aumentado, como lo vemos en esta radiografía. Entonces, para evaluar una radiografía se evalúa de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera. Yo la evalúo desde afuera hacia adentro. Lo primero que veo es que haya un situs solitus. El situs solitus es que el estómago, o sea, que las estructuras, que los órganos derechos estén a la derecha y que los órganos izquierdos estén a la izquierda. El estómago está a la izquierda, entonces de manera que vemos la bomba gástrica acá en el lado izquierdo y el hígado está a la derecha. Entonces eso es un situs solitus abdominal. En el pulmón sabemos que el bronquio fuente derecho se bifurca más tempranamente que el bronquio fuente izquierdo. Y cuando el bronquio fuente derecho se bifurca más tempranamente que el bronquio fuente izquierdo se denomina situs solitus bronquial. Entonces esta radiografía tiene un situs solitus bronquial con un situs solitus visceral. Posteriormente vemos las estructuras óseas que estén adecuadamente formadas y que no tengan fracturas. Posteriormente vemos la silueta cardíaca. La silueta cardíaca vemos el índice cardiotorácico que depende de la edad de los pacientes en lactantes menores a 0.5. Entonces vemos que no esté presente una cardiomegalia y si está presente la cardiomegalia tenemos que averiguar de qué está originada la cardiomegalia, sabiendo que hay unas inflexiones cardíacas derechas e inflexiones cardíacas izquierdas por la relación y la lateralidad que tenga. Entonces, las inflexiones cardíacas derecha en su orden son vena cava superior que llega al atrio derecho, o sea que el atrio derecho es esto, y luego el ventrículo derecho que es casi toda la cavidad inferior. El ventrículo izquierdo solo es una cintilla que se pronuncia en el lado izquierdo. Posteriormente viene la arteria pulmonar en su tracto de salida del ventrículo derecho y su arteria pulmonar, el tronco de la arteria pulmonar y posteriormente viene el arco transverso de la aorta. De manera que en la radiografía posteroanterior se ven es las cavidades derechas, porque las cavidades derechas son las que están más superficiales y enfrente de la silueta cardiomediastínica. De manera que en la radiografía de tórax posteroanterior lo que podemos ver es un crecimiento de cavidades derechas como en la comunicación interauricular. En la radiografía lateral vemos que las cavidades cardíacas
derechas siguen estando adelante y más superficiales, como lo podemos ver acá. Este es el esternón, estas son las cavidades cardíacas derechas en el cual el crecimiento del ventrículo derecho y de la arteria pulmonar se ve hacia adelante. O sea que en el único lugar en el que podemos ver un crecimiento del ventrículo derecho y del atrio izquierdo es en la proyección lateral. ¿Por qué? Porque en este caso sí se puede ver un crecimiento del ventrículo izquierdo y de la arteria del atrio izquierdo porque crecerían hacia atrás. Queda claro la radiografía. También hay que ver el flujo pulmonar dependiendo de hasta dónde cubra la cantidad de flujo que hay, hasta dónde haya flujo en los dos hemitórax y si hay o no neumotórax. En este caso es un flujo pulmonar ligeramente aumentado y no hay neumotórax ni escapes aéreos. Esa es la radiografía de tórax. En el electrocardiograma es inespecífico, pero en general se puede ver un eje cardíaco entre más 90 y más 180 grados, quiere decir que más 90 a más 180 grados es un eje cardíaco derecho, que en lactantes preescolares, en lactantes puede ser normal, en recién nacidos puede ser normal, pero en preescolares, escolares y adolescentes y adultos es anormal, de manera que si hay predominio de las cavidades derechas puede haber una dilatación de cavidades derechas y en ese caso hablarnos de que puede haber una alteración a ese nivel y buscar una ecocardiografía y evidenciar una comunicación interauricular. Puede haber un patrón de RSR' en B1, RSR' en B1, que es un patrón de bloqueo de rama derecha, patrón, no bloqueo, patrón. Se parece a un bloqueo de rama derecha, pero no lo es. Una ligera prolongación del complejo QRS, lo podemos ver acá, y P auriculares que hablan de crecimiento de la aurícula derecha. En este caso, se pueden ver acá en D2, hay unas P's auriculares. En ecocardiografía, ya vimos unos adelantos de ecocardiografía, sobre todo para el defecto interauricular que está ubicado en la mitad del septo interauricular, la tipo ostium secundum y tipo ostium primum, o fosa oval. Pero la ecocardiografía, ¿qué nos va a dar? Nos precisa la localización y el tamaño del defecto de la comunicación interauricular. Nos precisa las conexiones de las venas pulmonares, ya que vimos que hay anomalías del drenaje de las venas pulmonares o anomalías de las conexiones de las venas pulmonares en las comunicaciones interauriculares. Y sistémicas, porque también puede estar comprometido el flujo o el retorno venoso sistémico. Las anomalías asociadas para descartar que no se trate de un síndrome genético en el cual incluya más defectos intracardíacos. La repercusión o no hemodinámica, o sea, si hay hipertensión arterial pulmonar, si hay crecimiento de cavidades, nos lo evalúa la ecocardiografía. El cálculo de la magnitud del cortocircuito. Uno puede hacer un cálculo para ver si el flujo es excesivo. La presión pulmonar de manera indirecta. La evaluación de la presión pulmonar de manera indirecta por la insuficiencia tricuspidia que nos va a dar un estimado de la presión arterial sistólica pulmonar, presión arterial sistólica pulmonar por la insuficiencia tricuspidia y nos puede hacer pensar o nos puede dar una idea de si hay hipertensión arterial pulmonar. De manera que uno no diagnostica por ecocardiografía hipertensión arterial pulmonar, solo la sospecha. Y aquí tenemos las localizaciones diferentes, está en el medio del septo interauricular, es una tipo ostium secundum. Esta está en la parte superior y hay que ver si hay una subcostal que esté anormal. Este es el flujo a través de la comunicación interauricular en una tipo ostium secundum. La tipo seno venoso, en la cual hay una vena cava superior en la cual drena al atrio derecho de manera anormal con una vena pulmonar llegando a la vena cava superior derecha. Entonces es un drenaje venoso anómalo pulmonar parcial llegando a la vena cava superior y llega al atrio derecho. Eso es un cortocircuito de manera anormal. Bueno, estos son los diferentes tipos que ya han sido mencionados. Una tipo seno venoso, en la cual hay un drenaje
Un drenaje es cuando el flujo llega al atrio derecho de manera normal, y conexión es cuando toda la vena pulmonar se conecta al atrio derecho de manera normal. La tipo ostium secundum, que es la única que se puede cerrar por vía hemodinámica, y la tipo ostium primum, que nos va a diferenciar el canal atrioventricular en el caso en el que esté solamente una comunicación interauricular, es un canal atrioventricular del tipo parcial. El tratamiento, primero, no hay que restringir la actividad física. Hay unas indicaciones del cierre hemodinámico o quirúrgico de la comunicación interauricular. Entonces, las comunicaciones interauriculares que den síntomas hay que mandarlas a cerrar. Si el niño se está quedando en peso, si está quedando en talla, si está haciendo infecciones respiratorias frecuentes, si es el más chiquito de la clase, si tiene signos de falla cardíaca, hay que mandarla a cerrar. Si hay sobrecarga de volumen sobre el ventrículo derecho, medido por ecocardiografía, hay que mandarlo a cerrar. Si su QPQS calculado por ecocardiografía es mayor a 1.5 a 1, hay que mandarlo a cerrar. Y el tiempo preferido para el cierre, en el que hay menos complicaciones porque los niños ya están grandes, pesan más y no han desarrollado hipertensión pulmonar, es entre los 3 y los 5 años de vida. Y uno tiene que decidir si los va a cerrar por vía hemodinámica, o sea, por cateterismo cardíaco, o los va a cerrar por vía quirúrgica. Uno decide. Generalmente se corrigen entre los 3 y los 5 años. El cierre quirúrgico se describe para la tipo seno venoso, para la seno coronario, para la ostium primum con corrección del canal atrioventricular parcial, y en las lesiones complejas siempre serán quirúrgicas. En la tipo ostium secundum o foramen oval se define dependiendo del peso del niño, de manera que hay una regla general que si el peso del niño supera el tamaño del defecto, se puede mandar a cerrar por vía hemodinámica. En las tipos ostium secundum o foramen oval, quiere decir que si un niño pesa más de 7 kilos y la comunicación interauricular mide 5 milímetros, se puede mandar cerrar por vía hemodinámica. Pero en el caso contrario, en el cual el niño pesa 5 kilos y la comunicación interauricular mide 7 milímetros y está dando síntomas, no se puede mandar cerrar por vía hemodinámica, y en ese caso tocaría un cierre quirúrgico. La comunicación interauricular se tiene que llevar a cirugía con circulación extracorpórea y con cardioplegia en normotermia. Es una cirugía que es compleja, pero con baja mortalidad, con tasa de complicaciones muy baja en manos expertas. Los drenajes venosos pueden originar una dificultad en la canulación de la circulación extracorpórea, y hay que estar pendiente de la localización del nodo atrioventricular y de la válvula de Eustaquio. Hay que buscar alteraciones de las válvulas para corregirlas en cirugía en el mismo tiempo quirúrgico. Y el cierre por cateterismo se da para las tipo ostium secundum o foramen oval, que son aisladas, o sea que son solamente este defecto, que no hay otro defecto intracardíaco. Hay más riesgo en lactantes que en niños entre los 4 a 5 años, que es cuando se realiza. Quiere decir que en el periodo de lactantes no debería cerrarse. Se debería cerrar entre 3 y 5 años, y estos son los tipos de dispositivo, empezando por el dispositivo tipo Amplatzer, que es en el que más se utiliza. Es el tipo Amplatzer Septal Occluder. Luego viene el Occluder Septal Helix Gore, y posteriormente viene el CardioSeal y el BioStar, pero el que más se utiliza es el Amplatzer Septal Occluder. Seguimiento. El seguimiento en niños que están cerrados, la comunicación interauricular, que tienen cardiomegalia y dilatación del ventrículo derecho, debería ser cada año y puede persistir hasta 1 a 2 años posquirúrgicos. En los niños que tienen arritmias, que pueden ser en arritmias posquirúrgicas o quirúrgicas, que llegan a ser hasta el 20%, incluso niños del seno enfermo, hay que seguirlos de por vida. En las comunicaciones interauriculares no reparadas, la edad promedio de muerte, según Campbell, es a los 38 años, más o menos 4 años. El 75% morían a los 50 años y el 90% morían a los 60 años, de manera que es una patología que hay que prestarle atención. Esta es la bibliografía que se utilizó para la revisión de
Comunicación interauricular de efecto septal auricular.